Bienvenidos, esto es Chili TV. ¿Por qué se llama México? México tiene su origen en la lengua náhuatl. La razón de dicho nombre sería que la ciudad de México Tenochtitlan había sido levantada en un islote del actual lago de Texcoco, actualmente conocido como Lago de la Luna. Además, señalan que dentro de la cultura azteca, este nombre podría haberse traducido de manera simbólica como el centro del mundo. El vocablo Metztli significa luna, Xictli, ombligo o centro, y Co, lugar. A pesar de que el nombre del país sea escrito en español con X durante 5 siglos, desde que los conquistadores se establecieron en América, muchos hispanohablantes aún lo escriben con J. No es algo incorrecto, pero tampoco lo recomendado. La propia Real Academia Española, en su diccionario panhispánico de dudas, dice que aún es válido escribir México o mexicano con J. Pero finalmente, en 2001, la recomendación para este nombre propio del lugar, topónimo, se usa la letra X. En el siglo XIX se fundan las Academias de la Lengua de las Naciones de América Latina, las cuales eran las que dictaban la norma dentro de estos países. Por supuesto, la Academia Mexicana jamás ha admitido que México se escribe con J. Entonces, ¿por qué escribimos México con X y no con J? Como resultaría más natural dado el sonido de la palabra. Principalmente se debe a cómo era el castellano que se hablaba a principios del siglo XVI, cuando se dio la conquista de la nación mexicana. El significado de la palabra, pronunciado en nuestro español actual, sonaría como México. Es decir, el sonido de la X sería sh, como cuando se dice el anglicismo show. En el español antiguo castellano medieval existía lo que se conoce como el sonido fricativo prepalatal sordo, que es el sonido sh. El rey Alfonso X de Castilla, llamado el Sabio, estableció la norma Alfonsi de la escritura en el siglo XII, que establecía que el sonido sh debía escribirse con X. Cuando llegaron los conquistadores españoles a principios del siglo XVI, trataron de adaptar los sonidos del náhuatl al castellano de esa época y usaron la norma Alfonsi para México, es decir, México, con X y sin tilde. En el siglo XVII terminó por desaparecer el sonido fricativo prepalatal sordo. Sh. Son pocas las palabras de nuestro idioma que aún tienen ese sonido, muchas de las cuales proceden de otras lenguas que sí lo tienen, como el inglés, el portugués o el francés. Paralelamente existía el sonido fricativo velar sordo, que es el que se escucha con la J o con la G. El país, como identidad política, nace en el siglo XIX. Algunos precursores de la independencia lo llegaron a llamar la América Mexicana. México ha tenido diversos nombres que ha recibido a lo largo de su historia. Desde Reino de la Nueva España, en la época colonial en 1535. América Mexicana, en Sentimientos de la Nación, en el Congreso de Chilpancingo en 1813. Imperio Mexicano, de 1821 a 1823. Nación Mexicana en la Constitución Política de 1824. República Mexicana en la Constitución de 1857. En este, se hace oficial el uso del nombre República Mexicana, pero en el texto se emplea también la expresión Estados Unidos Mexicanos. Segundo Imperio Mexicano, de 1863 a 1867. Y Estados Unidos Mexicanos en la Constitución de 1917, que a la fecha es el nombre oficial de este país. El último debate legislativo sobre el nombre del país fue en el Congreso de Chilpancingo en 1813, donde algunos diputados propusieron que el nombre del país fuera náhuatl, nombre con el que los mexicas denominaban a los territorios bajo su dominio. México es la que hace la diferencia en cuestión con el país vecino, el cual tiene como nombre original Estados Unidos de América. Este en su momento generó una gran polémica, ya que no todos estaban de acuerdo que México tuviera como nombre oficial este, ya que era similar con el del vecino y que además querían darle un mejor nombre, que fuera con mayor identidad. Dos nombres estuvieron puestos en la mesa. Por un lado, una comisión quería cambiar el nombre a República Federal Mexicana, por el hecho de que Estados Unidos Mexicano se asemejaba al nombre del país vecino, además de que las personas no tenían empatía con este. Sin embargo, no fue suficiente para que las autoridades definieran que se cambiara el nombre. En la Constitución Política de 1824, queriendo utilizar el nombre de Estados Unidos Mexicanos, cuando los estados mantuvieron esa unión como federación soberana, y por ello se quiso mantener ese homenaje logrado en aquel tiempo, pero terminaron utilizando el de la nación mexicana. Fue hasta el año de 1917, cuando fue retomado el de Estados Unidos Mexicanos, quedando este a la fecha. Sin embargo,
La tensión es antigua y se deja sentir menos, aunque en 1993 se manifestó en una polémica en la prensa. Proponían modificar la denominación oficial por el considerar que México era el nombre auténtico de la nación, y aquellos que defendían las soberanías estatales argumentaban que el cambio respondía a intereses comerciales estadounidenses. La polémica no pasó de la prensa. Asimismo, el 22 de noviembre del año 2012, el entonces presidente Felipe Calderón entregaría al Congreso una propuesta de decreto para cambiar el nombre del país de Estados Unidos Mexicanos a México, ya que no tiene relevancia enfatizar el régimen federal ni imitar a Estados Unidos de América. La propuesta que modificaría el nombre del país en todos los documentos oficiales fue firmada en la residencia oficial de Los Pinos por Calderón, misma que fue rechazada. Los Estados Unidos mexicanos lo integran 32 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La Ciudad de México recibió su nombre del conquistador Hernán Cortés, quien simplificó, quizá por razones de pronunciación, el nombre original de México Tenochtitlan. Ese nombre fue la capital de Nueva España y de México independiente hasta la década de 1970, cuando el presidente Luis Echeverría unificó todas las entidades federativas con el nombre de México, pero uno lleva el nombre de la nación misma y de la capital nacional, y por tal motivo suele denominarse Estado de México, para distinguirla de las anteriores, aunque oficialmente se llama nada más México, como lo registra el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus símbolos patrios son el escudo, la bandera y el himno nacional. El idioma es el español, pero cuenta oficialmente con 68 lenguas indígenas. Suscríbete, dale like y activa el icono de la campanita y no te quedes con la duda. Nos vemos en el siguiente video.